La psicología surgió junto a la filosofía estudiando el alma y se desarrolló ya como la ciencia a partir del siglo XIX y XX. Su actual objeto de estudio es la psiquis humana y las leyes de la dialéctica que la regulan. La psiquis es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva propio de cada persona. En primer lugar tenemos a los reflejos, que es la respuesta inmediata e independiente de la voluntad que se da por un estímulo específico, pudiendo ser o no consciente, y se dividen en los incondicionados que se realizan en la médula espinal y que se heredan, y los condicionados que son aquellos que no se heredan, es decir, que se deben aprender y que se realizan en la corteza cerebral. Luego tenemos el hábito costumbre, que es una disposición aprendida por la repetición constante de actos similares que aseguran la constancia de estos actos y se realizan cada vez con mayor perfección y menor participación de la conciencia y tienden a desaparecer por debilitamiento al no practicarse constantemente. Luego tenemos a los instintos, que son cadenas de reflejos que se extienden de una especie sin aprendizaje y buscan satisfacer las necesidades vitales. Se dividen en instintos personales para conservar a mí mismo, sexuales para conservar a la especie y sociales para interactuar en la comunidad. Luego está la necesidad y motivos de la actividad humana, que se dividen en necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de autoestima y de autorrealización. Luego están las sensopercepciones, que nos permiten recibir señales y estímulos de la realidad objetiva para reconocerlos e interpretarlos y responder a tres operaciones sensoriales básicas, los cuales son la detección del estímulo, luego la transducción y transmisión de ese estímulo hacia el cerebro, donde se va a realizar la última operación, que es el procesamiento de la información. Luego la memoria, que es un proceso psíquico de neuroplasticidad que nos permite guardar hechos pasados para darles una posterior utilización. Se almacena en la conciencia con un conjunto de huellas llamadas engramas. Sufre 6 procesos, que es la fijación, la conservación, la evocación, el reconocimiento, la localización y la reminiscencia. Esta memoria se puede dividir en 3 tipos, que es la corto plazo, que es cuando recientemente nos está exponiendo el contenido; a largo plazo, que es de toda la vida; y flash, que es principalmente de los traumas. Luego la conciencia, que nos permite percatarnos del yo, del entorno tanto externo como interno, conservar el estado de alerta y otorgar valor moral a los actos. Este normalmente implica un proceso de percepción y de memoria, es subjetiva, es privada, es una sola para cada sujeto y permite conocer la intencionalidad de los actos realizados por un fin. Luego tenemos a la atención, que es la dirección selectiva de la conciencia hacia una parte de la realidad para diferenciar estímulos destacados o necesarios que implican un esfuerzo que se llama concentración. Este tiene 3 elementos principales, que es el foco, que es el punto de mayor vividez; el contorno, que es lo que rodea a este foco; y luego el campo, que es toda la realidad que aún existe pero que no somos totalmente conscientes de ello. Luego tenemos el pensamiento, que es el proceso psíquico de búsquedas y descubrimientos de lo nuevo, que está ligado al lenguaje y nos permite ir desde los perceptos hasta los conceptos y finalmente hasta las generalizaciones de las ideas principales. Este pensamiento, cuando tiene psicopatología, se puede dividir en psicopatologías del curso, de la estructura y del contenido, siendo las del contenido las más importantes porque pueden dar lugar a los delirios. Luego tenemos a la inteligencia, que es el conjunto de actividades cognitivas y conductuales que permiten adaptarnos eficientemente al ambiente físico-social para conseguir acumular experiencias y poder resolver problemas. Además de que existe la inteligencia emocional, que nos permite conocer y manejar nuestras propias emociones para poder manejar correctamente las relaciones interpersonales. La inteligencia tiene 4 etapas principales, que es la adquisición, la conservación, la elaboración y la ejecución, mientras que tiene 3 operaciones fundamentales, que son la comprensión, la crítica y la invención. Luego tenemos a la imaginación, que nos permite establecer el plan de acción o plan ideatorio, gracias al cual podemos imaginar el resultado final. Esta imaginación debe ser originalidad, creatividad y eficaz, y principalmente se divide en 2, que es la pasiva, que es cuando no tenemos total voluntad de lo que se desea imaginar; y luego la activa, que se puede dividir en reconstructiva y en creadora. Luego tenemos las emociones, que son respuestas simples con manifestaciones fisiológicas que son breves pero precisas ante una situación o estímulo específico, que nos permite expresar lo que sentimos y nos permite prepararnos para la acción, por así decirlo. Estas son de corta duración y de elevada intensidad y son socialmente interpretadas y por tanto tienen significados compartidos. Luego tenemos los sentimientos, que son cuando las emociones principalmente se les añade la lógica y esta puede ser totalmente interpretada, y estas son mucha más duración. Y finalmente tenemos a las pasiones, que es cuando los sentimientos son totalmente reforzados constantemente, por lo que la persona puede vivir a base de esas pasiones, y se dividen en superiores, que encaminan el desarrollo personal, y las inferiores, que impiden el desarrollo personal. Luego tenemos la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones, de elegir una posibilidad entre varias y determinar sus conductas frente a influencias externas a su persona. Estas características principalmente corresponden a una persona con una voluntad muy fuerte, y la voluntad como tal tiene 5 procesos, que es el de conocer, desear, deliberar, decidir y actuar. Luego tenemos los procesos de integración, que es el temperamento, que son las características innatas de un individuo que nos determinan cómo interactuamos o cómo actuamos frente a un estímulo específico. Y luego tenemos el carácter, que es uno que simplemente es adquirido conforme vamos avanzando en la sociedad, y este nos controla principalmente el temperamento para saber cómo tenemos que actuar. Y finalmente tenemos a la personalidad, que son los rasgos principalmente que nos ayudan a saber cómo es esta persona, son propios de cada persona, son el sello individual, y cuando se dan trastornos suelen originarse en la juventud o en la adolescencia, y estos, cuando llegan a la adultez, también pueden estar presentes y se dividen en 3 grupos, que son los raros, el grupo B los dramáticos y el grupo C los ansiosos.